Bien, continuamos con su programa Palabra Tiempo y en el día de hoy, como les habíamos prometido, tenemos un plato fuerte porque estamos tocando un tema muy interesante, no solamente para los contadores, sino también para todo público en sentido general. Y estamos conversando con el licenciado Elvin Concepción, un experto en la materia tanto de auditoría externa, auditoría interna, manejo, ¿verdad?, de auditoría forense, y como habíamos dicho también tiene una vasta experiencia en impartiendo cátedra en la universidad, específicamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ahí está como coordinador de la cátedra de auditoría. Entonces, para irnos a la pausa, dejábamos dos preguntas en el aire para nuestro querido hermano y amigo Elvin, y la pregunta que dejábamos era: ¿cuál es el rol, Elvin, del auditor interno en temas vinculados a fraude, en la prevención, en la detección, ¿verdad?, de este flagelo tan grande que de hecho las normas, los organismos que se encargan de evaluar este tema establecen un porcentaje, creo que entre un 5 un 10% más o menos, de los recursos que maneja una organización se ven afectados por este flagelo del fraude. Entonces, Elvin, quizás, ¿cuál es el rol del auditor interno en la prevención y en la detección de fraude? Y también, ahí mismo, para que tú puedas seguir corrido contestando la pregunta, ¿cuál es el rol del auditor en el tema de la identificación de los riesgos dentro de la organización? Bien, muchísimas gracias, Iván. Interesante tu pregunta, porque como te había dicho, la auditoría ha pasado por varias etapas. Una de las primeras etapas, la auditoría se pensaba que el auditor interno tenía que su rol era detectar el fraude. Pero ese enfoque con el tiempo de la detección del fraude, recuérdate que cuando tú detectas el fraude es porque ya ha pasado el fraude. Ha pasado. Eso es como que tú pones el candado después que te roban. Claro. Entonces, en el enfoque moderno de la auditoría, realmente el enfoque del auditor es claro, tú detectas, si hay un fraude, tú lo detectas, ¿verdad? O sea, lo puedes detectar, o tienes que hacer la diligencia debida. Pero realmente el enfoque moderno de la auditoría, más que detectar el fraude en la auditoría interna, es prevenirlo. ¿Por qué? Porque la parte de la prevención es la parte que tú pones el candado antes que te roben. ¿Y cómo tú previenes el fraude? Bueno, a través de diferentes mecanismos. La parte del control interno juega un papel esencial. Recuérdate que en el 85 aproximadamente, en 1985, se reunió una comisión, la comisión Triwig, que tú conoces. COSO, ¿verdad? Que dio el marco de control interno, COSO. Y básicamente ese marco operativo desde el 1992, luego fue revisado, relanzado en 2013, y posteriormente ha ido evolucionando, donde establece los 5 componentes del control interno. Y más que la función del auditor de detectar el fraude es prevenir que te ocurra. ¿Cómo? A través de la implementación de diferentes manejos, diferentes marcos, porque por ejemplo el marco COSO te establece 5 componentes, principalmente para la parte de los estados financieros. Claro. Recuérdate la ley Sarbanes-Oxley del 2002, ¿verdad? Estados Unidos. Exactamente. Y hay otros mecanismos, por ejemplo, como tú bien mencionabas, la gestión del riesgo, donde la auditoría juega un papel sumamente importante, como, claro, conciencia de control, de parte que las primeras 2 líneas de defensa, que es la parte operativa y la parte de gobierno, cumplan con su rol, ¿verdad? No es que yo se lo voy a dejar al auditor, el auditor está ahí, el auditor interno es el que tiene, que resuelva. Es un rol activo. Ya cuando el asunto viene a auditoría, claro, nosotros sí medimos el ambiente de control, claro, cómo ese ambiente evoluciona. Tenemos que estar siempre en mejora continua. Y mira que se presenta una oportunidad muy interesante. El modelo de las 3 líneas de defensa, primero surge, si mi memoria no me equivoco, en 2013 como modelo, y luego posteriormente el Instituto de Auditores Internos Global hace una revisión de él y hay una nueva versión del 2020, sí, entonces que es la que está vigente. Y mira también que la auditoría interna ha evolucionado tanto que incluso la semana pasada el mismo comité que hace la revisión de las normas
Bueno, tuviste la publicación, Sí, ¿verdad? claro, Porque siempre claro. tratamos de estar al día en esos temas. Abrió el proceso, porque la misma normativa así lo establece, abrió un proceso que Y me gustó es mucho, un proceso sí, como sí, de consulta, ¿verdad? claro, es de Opinen. consulta, porque la misma norma te lo dice. Claro. Cuando son normas, porque esas son normas, como hacen normas de carácter obligatorio y hay una revisión, entonces se va, antes de emitir la norma, ese es el borrador para que tú lo revises, claro. Y tú como profesional, que invito a todos los profesionales a leerla, a hacer sus aportes en ese aspecto, si tienen alguna sugerencia. Y básicamente hay un proceso de 90 días a partir de la fecha donde se abrió creo que fue el martes o el miércoles de la semana pasada. Yo lo publiqué desde que se abrió. De una vez ahí. La publicación. ¿Y en qué hace énfasis este nuevo marco? Bueno, la auditoría ha ido cambiando. Sabes que el mundo sufrió una pandemia, el COVID-19, que lamentablemente se llevó millones de vidas, ¿verdad? Entonces, pero a raíz de eso también la auditoría interna sufrió un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque a partir de eso, yo tuve la oportunidad, para ser breve, de asistir a varios CLAI. O sea, sabes que el CLAI agrupa a todos los auditores internos de América Latina y bueno, Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Sí. Que en este año va a ser, por cierto, en Punta del Este, Uruguay. Los otros fueron, creo, en Costa Rica y no recuerdo bien si en Ecuador. Pero fíjate que en una de esas conferencias de profesionales que están en ejercicio de la profesión, me llamó la atención uno, en plena pandemia, que era la parte de cómo unos auditores de un grupo famoso habían básicamente tenido que redefinir, como ellos viajaban y tenían empresas en varias partes del mundo, varias subsidiarias, esos auditores, ese departamento de auditoría tenía que tomar vuelos para ir de manera física, trasladarse a ese otro país a hacer las auditorías internas. Sí. Y mírate cómo ellos cambiaron ese proceso, porque con el COVID, bien tú sabes. Yo me río porque yo viví esa grata experiencia de virtualizar la auditoría. Así es. Bueno, eso fue uno de los aspectos revolucionarios que nos obligó a la mala. Esa tecnología sí, existía, pero el uso masivo así no estaba entendido. Incluso a nivel de las universidades, la virtualidad. Pero por ejemplo en el caso de la auditoría, ellos incluso, mira bien que ellos utilizaban unas gafas estilo Google Lens, entonces de manera remota en el otro país a través de conexión utilizaban drones, usaban drones también, que fue algo también llamativo, las gafas para hacer inventario, la parte de esos procesos de revisión de calidad. Bueno, le decían al operario, el que se ponía la gafa, mira, ahora enséñame esto, y evidentemente la parte de la documentación virtual, de la parte de que las auditorías, tú puedes hacer auditorías con un nivel de calidad extraordinario, excelente, sin sacrificar la calidad, y entonces se habla de auditorías remotas, pero entonces, no solamente esto, Elvin, perdóname que te interrumpa, el nuevo manual, ¿verdad? O la nueva guía de auditoría incluye esas novedades. Claro, incluye esas novedades porque la práctica de la profesión es cambiante. Entonces, incluye gobierno, riesgo entre los temas principales, porque realmente inciden en la parte de la profesión de manera significativa. Los riesgos del COVID, los riesgos post-pandemia son diferentes a los riesgos ante la pandemia. Y como tú decías, tú citabas un dato bastante interesante, que es un dato de la ACFE, que básicamente yo estoy también afiliado ahí, es la parte del dato de que el 5%, alrededor aproximadamente a nivel global, el 5% de lo que son los ingresos de organización se pierden por temas de fraude. Entonces, ¿dónde viene el auditor forense después que te han dado el paro? Que es una profesión también importante. Para tú legalizar los casos, debe ser a través de un perito técnico. Todos tenemos los roles. Pero en el caso del auditor interno, intervenimos para que esos fraudes básicamente se minimicen. Pues no podemos hablar de riesgo cero nunca. Siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo. Lo que tenemos es que mitigarlo a su mínima expresión
porque siempre el perpetrador, puede haber mejoras continuas en los procesos, en los controles, pero el perpetrador siempre está buscando una manera de cómo violar o violentar esos controles. O sea que el auditor está en competencia entre lo que es el delincuente y de lo que estamos del otro lado, el lado de lo bueno, haciendo el contrapeso, minimizando el nivel de riesgo de las organizaciones. Por eso a nosotros nos enseñan, pensemos como el delincuente sin ser delincuente. Exactamente. Porque el delincuente siempre está buscando la forma de cómo engañar la organización. Así. Entonces, Elvin, quizás lo que tú nos dices es, bueno, no es un rol principal del auditor interno el tema de detectar fraude, que aunque sí, él dentro de sus actividades introduce ciertas metodologías, ciertos mecanismos para poder detectar si ha ocurrido un fraude. De hecho, la guía para la profesión de la práctica de la auditoría interna establece eso, que el auditor es parte de su función, el tema de detectar fraude, si él lo ve en el trabajo que está realizando. Correcto. Pero tiene un rol más, que es la parte más importante. Que es la parte preventiva. Que es la parte preventiva, que eso es bien vital. Entonces, quizás si nosotros vemos la auditoría interna como ese mecanismo, ¿verdad?, de ayudarnos a mitigar la ocurrencia de fraude, quizás hacerte una pregunta que yo sé que muchos contadores que están ahí y colegas también, expertos en materia de auditoría forense, también se están haciendo la pregunta. Si tenemos un departamento de auditoría interna que uno de sus roles es el tema preventivo, ¿por qué tanto de la ocurrencia del fraude? ¿Por qué la ACFE, ¿verdad?, la Asociación de Examinadoras de Fraude, establece en su estadística que más o menos el 5% de los recursos de la organización se van en ese flagelo, ¿verdad?, del fraude? Entonces, ¿por qué tenemos todavía tan alto porcentaje? Podemos decir alto, porque yo siempre he dicho que aún un peso que se sustraiga, ¿verdad?, es una pérdida. Entonces, ¿por qué tenemos ese porcentaje todavía teniendo un departamento de auditoría que cada vez más se va renovando, ¿verdad?, se va innovando y demás, como lo que tú mencionas con la actualización de la guía para la práctica de la profesión de la auditoría interna? ¿Por qué? Esa sería como la gran pregunta. ¿Por qué todavía seguimos teniendo altos números en tema de fraude? Bien, Iván, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. 5%, una cifra que podría parecer irrisoria, pero cuando tú lo trasladas a ganancias millonarias, realmente no es, se estima en billones, de hecho. Lo primero, Iván, que realmente muchas empresas hoy en día, lamentablemente todavía no tienen departamentos de auditoría que le ayuden a mitigar ese impacto de fraude. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, para solamente citarte un ejemplo, en el caso de las entidades de intermediación financiera que están reguladas por la ley 183-02, Código Monetario y Financiero, sí por ley, en uno de los artículos del código, se establece que debe estar la función de la auditoría interna. ¿Por qué? No es de carácter opcional, deben tenerla sí o sí, porque es obligatorio por la ley le manda. ¿Por qué? Ahora, ¿qué tamaño va a ser el departamento? Eso va a depender de la conciencia y también del nivel de presupuesto que tenga la organización. Muchas veces los departamentos de auditoría a nivel global, porque tú sabes que compartimos con muchos auditores, y uno de las luchas constantes es precisamente la asignación adecuada de presupuesto para nuestros departamentos. Existen herramientas, pero esas herramientas son costosas también. Existen software que te permiten, que están hechos para medir, ayudarte a medir la parte de gestión de riesgo, y también tienen módulos que son de auditoría, que tú puedes automatizar muchos de esos procesos de auditoría, lo que se llama la robotización de los procesos. Ahora que se está hablando de inteligencia artificial, que es precisamente, hay programas que te integran, no es que te va a salir el exterminador, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, usualmente la gente piensa en ese tipo, como que te va a salir un robot, ni cuando hablamos de robotización de auditoría, que he participado, pero hay muchos programas hoy en día, pero eso también hay que invertir. O sea, y parte de la conciencia de estas empresas básicamente se basa en eso.
se basa en que también deben asignarle mejores presupuestos. Los software no son gratis, no son gratuitos. Claro. Bueno, sin mencionar nombre de software, para que tú tengas una idea, un software que es bastante completo, sin mencionarte el nombre, una licencia de esa te cuesta $5,000 anuales. O sea, no cualquier empresa puede y está dispuesta a invertir. Entonces, los delincuentes generan muchos recursos económicos, tienen herramientas de vanguardia. Eso también es parte del problema. La provisión de la auditoría interna en la sociedad no está tan extendida en la parte de la... Pero los departamentos, yo sí te voy a decir algo. Mitigamos el riesgo de fraude. No podemos decir que cero. Siempre va a haber riesgo. Las entidades internacionales financieras tienen departamentos de auditoría interna, detección de fraude, que previenen el fraude. ¿Qué se necesita? Buenos recursos, se necesitan más recursos, se necesita también más conciencia de parte, no solamente de lo que estamos en la profesión, sino de parte de lo que son las empresas, en términos de que, y nosotros llevar la conciencia de la importancia de que tener un auditor interno, un departamento de auditoría interna, la función de auditoría interna, que si bien no le va a llevar a cero, porque nunca, eso sería muy... Eso es como el que dice, yo nunca he hablado mentira. Pero yo decir que el riesgo va a ser cero, eso nunca va a ser posible, porque como analista de riesgo sabemos que eso es casi imposible, pero se puede llevar a que sea menos de ese 5%. Bueno, Elvin, yo creo que el tiempo se nos ha ido y de verdad que ha sido un programa bien interesante el que hemos tenido en el día de hoy, hablando acerca de la auditoría interna. Nos fuimos a la auditoría externa, nos fuimos a auditoría forense también, hablamos de eso, y también pues el tema principal que fue la auditoría interna, un tema muy importante, muy interesante. Yo creo que podemos seguir hablando mucho más acerca del tema, quizás en una próxima oportunidad tengamos nuevamente aquí a nuestro hermano y amigo el licenciado Elvin Concepción, que magistralmente nos ha tocado este tema, la importancia de la auditoría interna hoy en día, tanto para prevenir, ¿verdad?, el fraude y para, claro, en algún momento, como decía el licenciado Elvin, pues detectar la ocurrencia de fraude en la organización. Así que para nosotros ha sido realmente un gran honor, un gran placer poder tener al licenciado Elvin con nosotros y también poder tenerlos a ustedes, que siempre nos sintonizan y siempre nos muestran, ¿verdad?, ese cariño a través de los saludos que nos dan cuando nos ven en la calle y demás. Así que muchas gracias, Iván, por la invitación. Gracias, así es. Un feliz resto del día. Y Elvin, hermano, para mí, un placer. Qué lástima que el tiempo se acaba tan rápido. Así es. Feliz resto del día y un placer. Esto es Palabra Tiempo.